Se llama Wan Yu y es predicadora. Aceptó al Señor Jesús en 1989 y sintió el fuego en su interior. En cuanto pudo, salió a predicar el Evangelio. En poco tiempo, ya había establecido bastantes iglesias alrededor de su pueblo. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que en 10 años las condiciones de la iglesia empeorarían con los días y habría luchas internas entre los compañeros. Incluso se repartían las ofrendas de la iglesia. Estos fondos son los sacrificios de los hermanos y hermanas a Dios. No son fondos generales. ¿No deberíamos tener un corazón que reverencie al Señor? Nuestra iglesia necesita dinero para los gastos. El dinero para gastos se puede solicitar. ¿Hay alguna oración para hacer las cosas así? ¿Es apropiado pelearnos por la caja de ofrendas? Ante la desolación de la iglesia, Wan Yu se sentía muy triste e impotente. Incluso cuando predicaba, se sentía falta de iluminación y esclarecimiento. Por esa razón, visitó varias iglesias en diferentes ciudades y pueblos para buscar la obra del Espíritu Santo, pero se encontró con la misma desolación. Se sentía muy perdida y afligida. Y solía presentarse ante Dios y rezar con lágrimas de dolor. En el año 2003, Wan Yu aceptó la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Gracias a la lectura de sus palabras y las reuniones con los hermanos y hermanas para comunicarse, determinó que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Después de esto, leyó las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios? ¿Cómo puede soportar Él ver a la humanidad inocente que creó con sus propias manos sufriendo tal tormento? Después de todo, los seres humanos son los desgraciados que han sido envenenados, aunque han sobrevivido hasta hoy. ¿Quién habría pensado que el maligno los ha envenenado hace mucho? ¿Has olvidado que eres una de las víctimas? Partiendo de tu amor por Dios, ¿no estás dispuesto a esforzarte por salvar a aquellos que han sobrevivido? ¿No estás dispuesto a usar toda tu fuerza para devolver al Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? Las palabras de Dios Todopoderoso hicieron que Wan Yu comprendiera el impetuoso deseo de Dios por salvar a la humanidad. Guiada por el amor de Dios, estaba deseosa de difundir su nueva obra a más hermanos y hermanas que esperaban el regreso de Dios. Así que entró a formar parte del grupo que difundía el Evangelio, y debido a la expansión de la obra del Evangelio, viajó a muchos pueblos y ciudades. En 2004, Wan Yu hizo un viaje especial a su pueblo natal para difundir la obra de Dios en los últimos días a sus seres queridos. Oye, tú eres... ¡Wu Mei! Wan Yu, ¡Oh, Wu Mei! Hace mucho que no sabía de ti. Pensaba que ya no te vería. Lo sé. ¿Cómo te va todo? Bien, ¿y a ti? También. ¿Predicas por aquí? Sí, iba a visitar a mi hermano. Ha sido una sorpresa. Oh, viene el autobús. Ah, vale. Verás, hoy estoy Ya. ocupada, pero tenemos que vernos Ya. otro día. Sí. Este es mi número de teléfono. Bien. Llámame cuando estés Lo libre. haré. Hasta Adiós. pronto. Sí, adiós.
赞美耶稣，我们爱耶稣，我们赞美耶稣，永远不知足。主耶稣被卖的那一夜，那疾病来主谢了，摊开说这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说。 Hermana Zhao y Yang, mañana compartiré el Evangelio con mi hermano, así que no vendré por la noche. Tu hermano ha predicado durante más de 10 años. Confiemos plenamente en Dios. Sí, cierto. Ahora no estoy segura de cuál es su situación actual. Si han oído hablar de la nueva obra de Dios. En la iglesia de tu hermano hay quien se beneficia de la iglesia. Y eso es muy serio. Hay un tal señor Fu allí que se resiste a la obra de Dios Todopoderoso. Confiando en Dios, nada es imposible. Podemos orar juntas para encomendar a Dios a esos hermanos y hermanas. Sí, de acuerdo. Jesús, Jesús, 是你爱了我，把我从恶魔圈下救出来，从得复苏，死里复活，过上了甜蜜的爱神的生活。 主耶稣，主耶稣，是你爱了我。主耶稣，主耶稣，是你爱了我，是你爱了我，是你爱了我。主耶稣，主耶稣。 是你爱了我，把我从恶魔圈下救出来，从得复苏，死里复活，过上了甜蜜。De acuerdo. 爱神的生活。 Vale, enseguida voy para allá. Sí, claro. Adiós. Pastor Liao, ¿quién era? El anciano Fu quiere vernos en la ciudad. Un hermano estadounidense quiere hacernos fotos. Ah, eso está bien. Gracias al Señor. ¿Y cuándo nos vamos? En cuanto termine la reunión. Oh, estupendo. 是你爱了我，是你爱了我。 Amén. 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 Hermanos y hermanas, la paz sea con vosotros. Y con tu espíritu. Alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, por favor, ir a Mateo 6, 19, 20. Así dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Amén. Amén. Demos gracias al Señor. Ahora, compartamos lo que dicen estos dos versículos. Todos sabemos que los últimos días ya están aquí y que han aparecido las señales del regreso del Señor. El Hijo del Hombre está en la puerta. Muchos hermanos y hermanas se han debilitado y muestran indiferencia. Con el fin de servirles en su ministerio, la Iglesia ha gastado mucho dinero.
y cada vez hay menos ofrendas. No es suficiente para servir a nuestros hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, como hijos e hijas del Señor, no podemos simplemente disfrutar de la gracia que el Señor nos otorga sin dar nada a cambio. No podemos quedarnos de brazos cruzados al ver que nuestros hermanos y hermanas se debilitan y recaen en lo mundano. Así que espero que todos podáis ofrecer un poco más. Es el único modo de que el Señor nos bendiga más. Amén. Sin duda nos esperan bendiciones del cielo en el futuro. Es la razón por la que deberíamos estar vigilantes y orar, leer más la Biblia y entregar muchas más ofrendas. Gracias a Dios. Esta ha sido la comunicación de hoy. La reunión ha terminado. Amén. 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 Hermanos y hermanas, la paz sea con vosotros. Y con tu espíritu. Alabado sea el Señor. Es el inmenso amor del Señor el que nos ha vuelto a reunir hoy aquí. Sí. Hemos recibido la gracia y la protección del Señor durante años y deberíamos darle gracias y alabarlo. Amén. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. Hermanos y hermanas, como sabéis, el Relámpago Oriental ha estado predicando en esta zona. ¿Qué? Y algunas ovejas buenas han sido desgraciadamente robadas. Hermanos y hermanas, ahora debemos estar realmente atentos. Amén. Y debemos vigilar nuestro rebaño por el Señor. Sí. Ahora, me gustaría exponer algunas normas. Primero, todas las iglesias deben desconfiar de los desconocidos. Eso es cierto. Debemos investigar a fondo a todos los que se acerquen a buscar. Además, no aceptamos a nadie de un pasado dudoso. Sí, es justo y necesario. Segundo, ningún hermano ni hermana de ninguna iglesia tiene permitido escuchar sermones en otros lugares. Solo podemos celebrar reuniones en nuestra iglesia. Porque la vida y el camino del Señor ya está en nosotros. Y no es necesario que escuchemos ningún otro sermón. Es un engaño. No importa lo bien que suenen, ni lo grandilocuentes que sean, son un engaño. ¡Un engaño! Hace un par de días me encontré a tu hermana en la parada del autobús. He oído que cree en el Relámpago Oriental. ¿Es cierto? ¿Quién sabe? No la he visto. Porque cuando quieras dejarlo, ya será demasiado tarde. Utilizarán todo tipo de tentaciones y coacciones. Incluso arrancan los ojos a la gente y les cortan las orejas. ¡Qué miedo! Así que, si sabéis que alguien del Relámpago Oriental se ha introducido en la iglesia o ha asistido a las reuniones, debéis informar inmediatamente. Así protegeremos el camino del Señor. Ese camino nos llevará a la salvación. Amén. Espero, hermanos y hermanas, que haya quedado claro. Sí. Lo hemos entendido. Sí. Bien. Los que lo tengan claro, levantad la mano. Hermanos,
Gracias a todos. Gracias a ti, hermano. Hermano, sí. Hermano Wang, seguro que has oído algo sobre tu hermana. ¿Cree en el relámpago oriental? Sí, eso he oído. Hermano Wen, debes orarle al Señor y maldecir a los que predican el relámpago oriental. No te creas nada de lo que diga tu hermana. De verdad que nunca lo habría imaginado. Debemos estar atentos. Así es. Hermano Wang, debemos ser fieles al Señor. Anciano Fu, tranquilo. Entiendo todo lo que dices. Aquel que traiciona al Señor es un Judas. Y aunque sea mi hermana, le daré la espalda. Hermano Wang, me tranquiliza ver que piensas así. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hermano Wen, nos vamos. Gracias por todo, anciano Fu. Adiós. Gracias. Hermana Bu, ¿Sí? hay 2 hermanas de Malasia que quieren verte mañana. Van a dar algo de dinero como ofrenda. No importa cuánto den, simplemente di gracias al Señor. Y acéptalo. No se te ocurra rechazarlo. Es la gracia del Señor. Oh, entendido. Bien. Voy. Xiaoyang, ¿Eres tú? ¿no has ido a trabajar? Oh. Puedes pasar. ¿Quién es? Hola. Vaya, pero si es tu hermana. Apenas te reconozco. Xue, ¿qué tal van las cosas? Guanyong, ¿qué haces aquí? Venga, date prisa o llegarás tarde. Voy. Xiaoyang, ¿a dónde vais? Tenemos cosas que hacer. Nos vamos. Ya tenemos bastante con que hayas venido. Puedes dormir aquí esta noche. Hermana Bu, ¿cuántas iglesias y creyentes tienes? No tengo ninguna iglesia. ¿Y por qué no, hermana? De verdad, no tengo ninguna. Será un error por parte del pastor. Hermana Bu, ¿cómo me has decepcionado? ¿Cómo has podido responder así? Debes saber que estaban grabando vuestra conversación. Cuando vuelvan, mostrarán la grabación a las iglesias extranjeras, para que los demás sepan que pastoreas a mucha gente. Y entonces personas ricas contribuirán con ofrendas. Tienes que saber que cada vez que nos dan dinero es solo una pequeña cantidad. Que contestaras así fue muy decepcionante. Y ese tipo de respuesta, por tu parte, provocará que nuestra iglesia pierda ayuda económica. Repercutirá en el desarrollo de nuestra iglesia. ¿Por qué tengo que engañar para conseguir dinero? No se corresponde con las enseñanzas del Señor. Mírate, no me extraña que digan que estás desfasada. Ningún compañero es tan torpe como tú. La Biblia dice
¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Hermana, todos trabajamos para el Señor. El Señor lo ha preparado para nosotros en abundancia y eso es lo que merecemos. Deberíamos agradecer al Señor por su gracia. ¿Por qué no lo entiendes? Hermana Bu, echa un vistazo a tu vida. Todos y cada uno de tus compañeros tienen ropa y cosas mejores que las tuyas. ¿Cómo puedes ser tan terca? Vete a casa y piénsalo seriamente. ¿Recogiendo verduras, Xiue? Señor, mi amado Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Te doy las gracias y te alabo, Señor. Te ruego que retengas a los demonios de Satanás. Tapes mis oídos y me des discernimiento. Porque en los últimos días surgen falsos cristos y falsos profetas que engañan a tus verdaderos hijos. Señor, la gente del Relámpago Oriental está predicando el regreso del Señor por todas partes. Ya han robado muchas de nuestras ovejas. Señor, no sabemos qué hacer. La iglesia está muy desolada. Señor, te ruego que nos guíes. Esta oración es en nombre del Señor Jesús Cristo. Amén. Xiaoyang, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Supe desde el principio a qué venías. Crees en esa herejía. Y el pastor de nuestra iglesia nos ha informado a todos dónde te has metido. Nos ha mandado que oremos. Todos sabían que seguro vendrías a predicarme. Y me dijeron que no podía alojarte. Si no fueras mi hermana, ya te habría echado de aquí a patadas. Xiaoyang, llevamos muchos años creyendo en el Señor y siempre hemos anhelado su regreso. Y ahora dicen que Él ha regresado de verdad. Así que debemos buscar e investigarlo a fondo. Porque afecta de manera crítica a nuestros destinos, a nuestros resultados finales. No podemos ser tan descuidados en este asunto. Es como hace 2000 años, cuando el Señor Jesús vino a obrar. Nadie fue capaz de aceptar esa realidad. Cuando Felipe predicó el Evangelio a Natanael, Natanael le replicó, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Pero qué ocurrió al final? Después de que Natanael escuchara las palabras del Señor Jesús, no solo cambió de opinión, sino que inmediatamente admitió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dices que el Señor ya ha regresado, pero ¿en qué te basas? ¿Cómo lo sabes? Xiaoyang, el Señor ha regresado y está pronunciando nuevas palabras y haciendo la obra de juicio que comienza por la casa de Dios. Esta etapa de la obra cumple lo que el Señor Jesús profetizó, que Él regresaría en los últimos días y otorgaría todas las verdades a la humanidad. Y cumple las profecías del Apocalipsis de que el Evangelio eterno sería legado a los que habitan la tierra. El Señor también nos dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, para determinar si este es el regreso del Señor, tenemos que escuchar lo que Él dice. A lo largo de la historia ha habido ejemplos similares, como Pedro y la samaritana. Fue después de que escucharan las palabras del Señor Jesús cuando supieron que Él era el Mesías que venía. Y ahora Dios Todopoderoso ha declarado millones de palabras de la verdad. Simplemente estúdialas y sabrás si realmente es la voz de Dios o no. En nuestra fe, solo tenemos que leer la Biblia. ¿Crees que me vas a engañar para que lea ese libro tuyo? Xiaoyang, mamá murió muy joven. Y hemos tenido que cuidar el uno del otro desde que éramos niños. Soy tu hermana mayor. ¿Crees que dañaría a mi hermano? El Señor Jesús nos ha redimido a través de su crucifixión. Pero eso no significa que ya no pequemos.
La razón es que nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nuestro interior. Por lo que seguimos llevando una vida en la que pecamos por el día confesándonos por la noche. También está escrito en la Biblia que nadie puede ver el rostro del Señor antes de ser purificado. Si queremos lograr la purificación y deshacernos de la corrupción para no pecar más, debemos aceptar la obra de juicio y castigo de Dios en los últimos días. Xiaoyong, si continuamos aferrándonos a nuestras propias nociones y negándonos a aceptar la obra de Dios, perderemos la salvación de Dios en los últimos días. Recuerda, cuando el Señor Jesús vino a obrar, los fariseos defendieron la ley y condenaron y juzgaron su nueva obra como quisieron, incluso lo crucificaron. El resultado fue que no solo provocaron el carácter de Dios, sino que también sufrieron el castigo de Dios. Xiaoyong, Xue, ¿cómo voy a quedarme de brazos cruzados al ver que seguís los pasos de los fariseos? ¿Cómo te atreves a darme lecciones? ¡Sal de aquí! Xiaoyong. ¡Vete! Xiaoyong. Fuera. Xiaoyong. El año que viene ya podéis plantearos tener un hijo, ¿no? Un bebé grande y sano. Será magnífico. ¿Quién es? Hola. ¿Qué quieres? Soy Wang Yu. ¿Wang Yu? Sí, la hermana de Wang Yong. Ah, la hermana de Wang Yong. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Podría pasar la noche aquí? ¿Pasar la noche aquí? Está bien. Pasa. Gracias, muchas gracias. Hermana Xue. Wang Yu. Wang Yu, no podemos recibirte. Si nuestro pastor se entera, nos expulsará. Vete de aquí Hermana inmediatamente. Xue. Vamos. Hermana Xue. ¿Dónde está tu mamá? Está dentro. Ah, está dentro. ¿Qué haces aquí? Hermana. Si vienes a predicar el relámpago oriental, Hermana, olvídalo. escúchame, hermana.
He oído que Guan Yu cree en el relámpago oriental. Sí, ayer fui a la iglesia y el pastor nos dijo que no tuviéramos nada que ver con ella. Y dijo que esa gente es violenta. ¿En serio? Sí. Oh, yo he oído que a los que creen en el relámpago oriental les arrancan los ojos y les cortan la nariz y las orejas. Sí, es Entonces, terrible. ¿qué va a pasar con ella? No lo sé, no la he visto. Oh, hermanas, estáis aquí. Guan Yu, nuestro pastor dijo que crees en el relámpago oriental. No somos hermanos ni hermanas. Da igual lo que digas, no vamos a hacer caso. Cierto, Guan Yu. En la vida imaginé que creerías en el relámpago oriental. Venga, vayámonos de aquí. Hermanas. ¿Aún no has comido? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan deprimida? Hermana, te han echado, ¿verdad? Toma, bebe un poco. Nunca pensé que mi hermano se resistiría. Le hablé sobre la obra de Dios. Pero me echó de su casa en mitad de la noche. Por suerte, otra familia me acogió. Vamos, no estés triste. Come un poco. Te reconfortará. Hoy he ido a visitar a unos hermanos que había pastoreado antes de predicar el Evangelio. No me lo imaginaba. Pero ni siquiera me dejaron pasar. Hermana, Dios ha permitido el ambiente que has experimentado hoy. En cuanto comas algo, podremos hablar. ¿Ah? Anda, come algo. Hermana, no estés triste. Piensa que Dios ha pagado un alto precio por los que nos hemos presentado ante Él. Nuestros hermanos y hermanas nos predicaron el Evangelio apoyándose en el amor y la paciencia. Si no fuera por el inmenso amor de Dios, no podríamos aceptar su obra en los últimos días. Nuestros hermanos y hermanas pagan este precio porque entienden la voluntad de Dios. Leamos un pasaje de las palabras de Dios. Aquí. Léelo, hermana. ¿Qué planes tienes para el progreso del siguiente paso de la obra? ¿Cuántas personas están esperando a que seas su pastor? ¿Es pesada tu tarea? Son pobres, patéticos, ciegos, están confundidos, lamentándose en las tinieblas. ¿Dónde está el camino? ¿Cómo anhelan que la luz, como una estrella fugaz, descienda repentinamente y disperse la fuerza de la oscuridad que ha oprimido a los hombres durante tantos años? ¿Quién puede saber con cuánta ansiedad esperan y cómo anhelan día y noche por esto? Estos hombres que sufren profundamente permanecen encarcelados en las mazmorras de las tinieblas sin esperanza de liberación, incluso el día en que la luz brilla. ¿Has olvidado que eres una de las víctimas? Partiendo de tu amor por Dios, ¿no estás dispuesto a esforzarte por salvar a aquellos que han sobrevivido? ¿No estás dispuesto a usar toda tu fuerza para devolver al Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? ¿Cómo entiendes el ser usado por Dios para vivir tu vida extraordinaria? ¿Tienes realmente la determinación y la confianza para vivir la vida llena de sentido de una persona piadosa y que sirve a Dios? En las palabras de Dios vemos que en su corazón, Él siempre espera que más hermanos y hermanas puedan presentarse ante Él y aceptar su obra. Desde el inicio de la nueva obra de Dios, sabes que muchos hermanos y hermanas han estado limitados por los líderes del mundo religioso. No pueden obtener el sustento de las palabras de Dios y viven en la oscuridad eterna. Dios está muy angustiado. Los hermanos y hermanas nos han echado a patadas porque otros los han incitado y no conocen la verdad. ¿No crees que deberíamos cooperar incluso más con Dios? Llevar a los hermanos y hermanas que creen de verdad en Dios ante Él y consolar así a Dios. Sí.
Nuestros hermanos no tienen culpa. Ahora que lo pienso, cuando acepté esta etapa de la obra, la había rechazado 1000 veces por lo que me había dicho el pastor. Si no fuera porque Dios me conmovió y por el amor y la paciencia de nuestros hermanos, que compartieron el Evangelio conmigo guiándome para presentarme ante Dios, no estaría hoy aquí. Si los hermanos y hermanas escuchan ciegamente los rumores de los pastores y siguen sin aceptar el camino verdadero, su oportunidad de salvación será destruida por dichos pastores. Los actos de esos líderes del mundo religioso recuerdan a estas palabras del Señor Jesús. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, por su estatus y por sus intereses, esos líderes religiosos se resisten a Dios e impiden la expansión de su evangelio en los últimos días, sea como sea. Ahora son fariseos que impiden que el pueblo se presente ante Dios. Ya no puedo quedarme quieta. Tenemos que trabajar juntos para cooperar con Dios y poder llevar a los que creen realmente en Dios ante Él lo antes posible, para poder reconfortar así a Dios. No podemos permitir que Satanás se salga con la suya. ¿Sabes? Cuando venía me encontré a una amiga de la infancia en la estación de tren, Bumei. Me gustaría hablar con ella. Creo que escucharía lo que tengo que decirle. Me han dicho que Bumei es buena persona. Búscala y comparte el Evangelio con ella. La oveja de Dios puede entender su voz. Podemos orar juntas sobre esto. Vale. Wan Yu y otros hermanos y hermanas buscaron a Bumei y compartieron el Evangelio de Dios de los últimos días con ella. Al principio, Bumei se resistió un poco y estuvo a la defensiva, pero tras algunas comunicaciones, descubrió que los rumores que había escuchado eran totalmente inciertos. Además de no ser mala gente, estaban repletos de amor y paciencia. Y lo que predicaban era pura luz. Disfrutaba escuchándoles predicar y, aunque tenía algunas convicciones religiosas, los hermanos y hermanas siempre le ayudaban pacientemente. Por todo eso, decidió investigar. Tras un periodo de ardua búsqueda, oración y lectura, Bumei decidió que las palabras de Dios Todopoderoso eran sin duda las palabras pronunciadas personalmente por Dios, y que realmente era el pequeño rollo que ha sido abierto. Las palabras de Dios Todopoderoso le permitieron entender el origen de la corrupción de la humanidad, conocer el plan de gestión de 6000 años de Dios y la verdad que contienen las 3 etapas de su obra, y comprender el sentido de los nombres de Dios, el misterio de sus encarnaciones y el destino final de la humanidad. También logró entender la historia interior de la Biblia, el camino de la humanidad para ser purificada y salvada por Dios. Bumei sintió profundamente que entendía muchas de las palabras de Dios Todopoderoso. Durante años, había estado en contacto con muchos grandes predicadores, pero ninguno había sido capaz de explicar los misterios de la Biblia con tanta claridad. Solo Dios mismo podría explicar los misterios del cielo al pueblo y hablar de la voluntad de Dios tan claramente. Al final, Bumei se convenció totalmente de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, que Él es la aparición del verdadero Dios, por lo que se deshizo completamente de las ataduras de la religión y regresó para presentarse ante Dios Todopoderoso. Si no fuera por vuestra comunicación de hoy, no sé. La verdad no sé qué otras maldades podría haber hecho. Estoy agradecida a Dios por darme esta oportunidad, por bendecirme con la salvación. No sé cómo devolver el amor de Dios y cómo pedirle su tolerancia y perdón
Nunca pensé que podría creer en Dios durante tantos años, sin conocerlo en absoluto. Sostengo la Biblia y la utilizo para enseñar a otros todos los días, pero en realidad estoy haciendo el mal. Cuando pienso en las consecuencias me da miedo. Estoy agradecida a Dios por darme esta oportunidad, por permitirme arrepentirme y confesarme. Siempre que seas capaz de presentarte ante Dios, Él obtiene un gran consuelo. Hace unos días fui a casa de mi hermano a compartir el Evangelio, pero no esperaba que se resistiera y lo rechazara de esa manera. Al final me echó de su casa. También fui a visitar a tu prima y a la hermana Kian y a otros hermanos y hermanas. Resulta que el pastor Liao los ha engañado con sus mentiras y no me dejan entrar en sus casas. Tranquilízate. Mi prima es buena y cree de verdad en Dios. Hablaré con ella. Creo que si leemos juntas las palabras de Dios, lo aceptará. Vale. Y entonces podremos llevar ante Dios a los hermanos y hermanas cercanos a ella. Sí, algo hay que tener. por supuesto. No, pero me Digo, tiene razón. ¿No la escuchas? Nunca la Sí. Es que sí, por no sé. supuesto. No, pero siempre está con nosotros. Claro, Tenemos que puede creer esto. Tengo Claro, mucha cada fe. vez desde luego. Hay que tener fe. Y es que algo Tienes estamos razón. Sí, claro. No podemos Claro, tocar. es el sermón. No podemos. No podemos. Hermanos y hermanas, la paz del Señor sea con vosotros. Amén. Amén. Hoy me gustaría presentaros a una predicadora. Seguramente ya la conocéis. Es la hermana Wang Yue, la hermana del hermano Wang Yong. Sus sermones son mucho mejores que los míos y son edificantes para las vidas de todos. Saludemos a la hermana Wang como predicadora invitada. Queridas hermanas, la paz sea con vosotras. Amén. Demos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de comunicarnos hoy. Y gracias a todas por asistir. El amor de Dios nos ha reunido para buscar y comunicarnos acerca de la voluntad del Señor, que es lo que Dios ha dispuesto. Debemos darle las gracias y orar a Dios por esto. Amén. Desde que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, todos los que le seguimos hemos estado esperando su pronto regreso para poder obtener lo que prometió y disfrutar de sus bendiciones. En particular, en estos días, esperamos incluso con más ansia su regreso. ¿Por qué no he visto a Bumei últimamente? No contesta a las llamadas. Anda, búscala. Me temo que ahora cree en el relámpago oriental. Eso es imposible. Bumei tiene un carácter fuerte. ¿Cómo puede haber interactuado con gente del relámpago oriental? También lo he pensado. Pero hay que tener cuidado. Porque los creyentes y predicadores más devotos lo han aceptado nada más escuchar sus predicaciones. Los del relámpago oriental nos ponen difícil que podamos defendernos. Nunca pensé que Bumei creería en el relámpago oriental. Pastor Liao, ¿deberíamos llamar a la policía para detener a Wang Yue? Creo que hoy no, pero deberíamos traer de vuelta a Bumei y ya veremos después. Bien. Hermana, ¿podrías comunicarte con nosotros sobre este asunto? Claro. Ese es el tema en el que vamos a centrarnos en la comunicación de hoy. ¿Cómo tenéis la cara dura de venir para robar nuestras ovejas? ¡Fuera! ¡Largaos! ¡Vamos! Por favor, no hacen mal a nadie. Pastor Liao, ¿de qué va esto? Todos creemos en Dios. Podemos comunicarnos sin problemas. Es cierto. ¿Comunicar qué? Será mejor que no te vuelva a ver por aquí. ¡Márchate! Venga, fuera. ¡Sal! No vas a engañar a nadie aquí. ¡Fuera! ¡Largo! No quiero Fuera de volverte a ver. aquí. Pastor Liao, nunca pensé que podrías hacer algo así. ¿No predicas que debemos amar a los demás y a nuestros enemigos? Si defendemos el camino verdadero, ¿por qué temer que nos engañen? Lo que hago es todo por vuestro bien. Carecéis de estatura
y no entendéis nada. Si queréis escuchar un sermón, lo compartiré con vosotros. Tome, pastor, le reconfortará. Pastor Liao, aunque carezca de estatura, sé que el Señor Jesús nos enseñó a amar a los demás y a nuestros enemigos. Eso es algo que tú también has compartido con nosotros, pero el modo en que las has tratado hoy ha sido un incumplimiento de las enseñanzas del Señor. Además, lo que nosotros defendemos es el camino del Señor y en lo que creemos es en nuestro Jesús Salvador. ¿Qué debemos temer? Cualquier cosa que conlleve la verdad. No puede temer algo que sea falso. ¿Por qué tenemos que evitarlo así y no atrevernos a comunicarnos con ellos? Deberíamos confiar en la fuerza del Señor Jesús para debatir con ellos y poder así permitir que los hermanos y hermanas obtengan criterio. Es vergonzoso que sigamos evitando las cosas así. Tienes razón. ¿No es eso lo que sueles predicar en las reuniones? No podemos tratarlos así. Eso no glorifica al Señor. Cierto. ¿Qué sabréis vosotros? Ni siquiera leen la Biblia. Es un hereje. Todo aquel que le dé la espalda a la Biblia. ¿Qué ocurre? Hermana, no podemos irnos así. Me siento muy intranquila. Sí, difundimos el Evangelio para dar testimonio de Dios y devolver las ovejas de Dios a su casa. Si huimos así, incumplimos los deseos de Dios. Hermana, no olvido las miradas de nuestros hermanos hambrientos de justicia. Están ansiosos del regreso del Señor. Pero nosotras nos rendimos a la menor dificultad, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Deberíamos volver y pensar en un modo de compartir con nuestros hermanos. Sí.